el segmento de entrevista de esta jornada, que es con Jimena Fole, que es magíster en educación, maestra de educación inicial, que ha elaborado recientemente documentos muy interesantes con respecto, por ejemplo, a la escuela del día después del coronavirus y que entonces cruzará esos saberes con esta coyuntura. Jimena, bienvenida a TV Ciudad. Gracias. Me interesa mucho tomar como disparador ese título, La escuela del día después del coronavirus, título que nos lleva a una reflexión más amplia que las que luego haremos con respecto, o harás con respecto a la educación inicial, que abarca otros grados de la educación. ¿Qué se puede decir sintéticamente para empezar a propósito de esta nueva realidad y su impacto en la educación? En realidad se puede decir que la educación fue embestida. Eso es lo que primero podemos decir, y no solamente a nivel nacional, obviamente, sino que esta es una situación que compartimos con el resto del mundo. La estructura, los paradigmas, las modalidades que nosotros teníamos para enseñar y para que los chicos aprendan, de repente fueron podadas. De un día para el otro dijeron, de esta manera no va más. Claro. Tuvimos que repensar la escuela, que en realidad no hay escuela, sino hay un espacio físico compartido, pero tuvimos que repensar la forma de darle continuidad a la educación sin tener escuela y sin tener alumnos de manera presencial. Obviamente eso es una etapa de toda esta situación y es la etapa quizás más caótica, de emociones más encontradas, donde tenemos que salir de nuestra zona de confort y empezar a encontrar nuevas herramientas, nuevas imágenes de alumno, de padres, de familia, de contexto para poder enseñar y para que los niños pudieran aprender. Ahí hablas desde el lugar docente. Desde el lugar docente y desde el lugar de la familia. Ajá. Y desde el lugar de los líderes también educativos. Porque el líder educativo tiene que empezar a poder, o tuvo que empezar a poder organizar un sistema que es distinto al que estaba acostumbrado a gestionar. Claro. Entonces todos tuvimos que movernos de nuestro rol, repensarlo y empezar a dispararnos desde un lugar distinto. Entonces está esa primera etapa más caótica y más intuitiva de cómo seguir adelante con esto de enseñar, pero después está la otra etapa donde, bueno, las emociones tienen que dejar espacio para el pensar. ¿Qué es lo que esto nos hace atravesar y de qué manera nosotros esto lo podemos proyectar en acciones que estén a favor de una nueva escuela, de la escuela del día después? Tomando elementos que dejó este periodo especial ya como definitivos, ¿viene por ahí eso de que se puede pensar para el futuro? Sí, yo creo que no es que hayan dejado demasiados elementos definitivos, pero sí dejó definitivamente cambios en la forma en que nosotros concebimos la educación. ¿Por dónde pasan esos cambios principalmente? Bien, primero el rol del docente, el rol y la formación del docente. El docente se formaba para poder dar clase a alguien que tiene delante de él y que conforma un grupo completo, que en general miramos de manera homogénea. De repente tuvo que sentarse frente a una pantalla para tratar de enseñar a alguien que está viviendo una situación que es la misma para todos, pero que impacta de manera diversa. Claro. Entonces tuvo tantos alumnos como situaciones atravesando la pandemia de manera diversa. Y agrego, y no tuvo quizá muchos alumnos y alumnas que no pudieron acceder a través de esas otras formas, ¿no? Tuvo. En el Uruguay tuvo. Bueno, pero no todas las personas pudieron o mantuvieron el mismo nivel de vínculo. Perdón, te entendí mal yo. Sí, me refiero al alumnado y la disparidad en el acceso a las tecnologías. Exacto. ¿No? En Uruguay nos dimos cuenta que si bien estábamos bastante bien en referencia al mundo, hay muchos niños desconectados todavía. Claro. Y esos niños desconectados, en realidad también nos dimos cuenta que son los mismos niños desconectados de las investigaciones de los sistemas educativos, por ejemplo, de toda Latinoamérica, ¿no? Los chicos que tienen dificultades, los chicos que están más alejados, ¿no? en lo que es la vida del país, los chicos de primera infancia que se nutren de la presencialidad para ser estimulados y que en realidad pensamos estrategias tecnológicas y a distancias que no impactan en la trayectoria educativa de un niño en primera infancia. Entonces, uno de los aspectos sí es que el docente tuvo que repensar su rol, tuvo que reconocer nuevas herramientas que nunca había utilizado y tuvo que aprender antes que enseñar. Eso sí quedó para siempre, porque los docentes estamos formados para enseñar y pocas veces nos planteamos el reaprender. Sobre todo en la formación nos enseña un poco a reaprender. Para actualizarse, digamos. No es solamente actualizarse, es pensar esto que yo estoy haciendo, cómo impacta en este niño que ahora está en esta situación, en esta casa que está atravesando la crisis de esta manera. Y lo que hacía con algún niño no le va
a suceder con el otro, porque quizás el otro no tiene el tiempo en el momento de conexión, o no tiene el aparato, o no tiene el espacio. Entonces tiene que buscar otras alternativas de darle continuidad a la educación, distintas que a otro que antes lo tenía en su clase los dos juntos, claro, y hacía lo mismo. Entonces, enseñar para la diversidad, aprender primero de lo que está sucediendo en ese niño para después decidir qué es pertinente enseñar a él. Es decir, son conceptos que creo que sí han cambiado y que deberían conformar la escuela del día después. ¿Y cómo visualizás lo que en ese sentido se está haciendo o no? Vos nos dirás. En los ámbitos en los cuales se puede coordinar acciones, se pueden coordinar acciones para que, por ejemplo, el cuerpo docente vaya adquiriendo todo esto, porque también puede interpretarse que termina dependiendo al final de una cuestión individual de cada profesional de la educación, y tiendo a pensar en voz alta que si hubiera una política pública sería muy distinto. Es uno y el otro. Una de las cosas también que aprendimos es que los docentes tenemos la responsabilidad directa del impacto de las enseñanzas en nuestros niños. No es el currículo, no es el modelo pedagógico, didáctico que nos bajen, porque si no yo culparía al niño que no logra transitar por el sistema educativo de manera eficaz, bueno, pero es el programa que no está funcionando. Entonces yo me repliego en mi responsabilidad. Y es algo que cuando estás dentro de una institución te pasa, empezás a decir, bueno, es el esquema, es el andamiaje. Yo enseñé, si no aprendió, al final de camino me daré cuenta. Entonces creo que hay parte y parte. Creo que los docentes debemos asumir con mayor responsabilidad que nuestras acciones educativas deben ser miradas, evaluadas, reflexionadas por nosotros mismos para realmente saber si están yendo a favor del niño, más allá del currículo que nos toque. Y por otro lado tenemos, sí, obviamente, los liderazgos educativos más académicos, más conceptuales, que deberían poder bajar líneas para que estos docentes, asumiendo esta responsabilidad, puedan ser más eficaces en el despliegue de sus acciones. Pero hay parte y parte de la responsabilidad. Ahora focalizando la mirada en la educación inicial, ¿no? ¿Qué primera evaluación se puede hacer o qué primer comentario se puede hacer? Porque evaluación de repente es muy pretencioso con respecto a cómo impactó en una cantidad de niños y niñas de 3, 4, 5 años el hecho de no haber cursado normalmente en un país que va hacia la universalización en esos niveles, los distintos grados entre por lo menos marzo y junio. Inclusive hoy tampoco estamos en la normalidad. Claro. Entonces, ¿qué primer comentario se puede hacer de ese impacto que ya se dio? Primero que el impacto probablemente no lo podamos ver todavía. Sabemos que los niños se adaptan fácilmente a cualquier situación y entonces probablemente lo que estamos viendo ahora en los centros educativos de primera infancia es el niño feliz por retomar un espacio de juego, por el intercambio con el otro, claro, por recomponer un lugar que lo abraza fuera del coronavirus. Porque no nos olvidemos que ese niño estuvo metido en un lugar donde el monotema es ese, porque si bien está expuesto a lo que escucha y a las noticias, también es para los padres, porque están tratando de resolver todo lo que les sucedió en este coronavirus. Entonces, primero tenemos un niño que está feliz y que es un niño que todavía resiste a aquellas cosas que no le permiten desplegarse naturalmente. Me contaba una mamá que su hijo le dijo que estaba bien la escuela, pero que cuando la maestra se daba vuelta abrazaba a sus amigos. Entonces todavía tenemos niños que nos muestran a nosotros lo que ellos precisan. El impacto a largo plazo es algo que deberíamos estar en este momento desplegando herramientas para poder evaluarlo. Porque todo lo que tiene que ver en el desarrollo en primera infancia, y tú hablas desde los 3 años, pero yo te voy a hablar desde el nacimiento. Bien, antes todavía. Es de 0 a 6 años, se discute si de 0 a 8. En el Uruguay tenemos diferentes libritos, pero pongámosle que es de 0 a 6 años. El desarrollo saludable de este niño se juega en el día a día. No se juega en el semestre, como puede pasar en otros momentos. Entonces, un niño no expuesto a determinados estímulos en determinados periodos de determinado momento de su desarrollo arrastra dificultades o complejidades para después acceder a otros momentos de desarrollo de manera favorable. Entonces, ¿qué pasó todo este tiempo que nosotros tuvimos fuera de la vista a los niños? Es algo que todavía no tenemos claro, pero que sin duda tenemos que buscar cómo tenerlo claro, porque tenemos que hacer las intervenciones que permitan que justamente ese desarrollo que pueda no haberse dado y estimulado en tiempo y forma por la ausencia de un espacio con profesionales que podrían estar haciéndolo,
tenemos que monitorear qué pasa después. ¿Y cuáles pueden llegar a ser esas intervenciones que mencionás? Bueno, la primera infancia no podés hablar de atención, estimulación y educación como componentes separados. Es decir, el desarrollo de un niño es un entramado donde todo va de la mano con todo. Si yo no tengo un contexto estimulante, por ejemplo, en un niño chico, donde en la cotidianidad se utilice el vocabulario y las palabras de manera frecuente, ese niño va a tener dificultades, por ejemplo, para la adquisición del lenguaje oral y después la adquisición del lenguaje escrito. Para la lectoescritura va a tener dificultades. Entonces, no me acuerdo que me habías preguntado y por qué terminé en esto. Bueno, porque mencionaste la necesidad de realizar intervenciones para de alguna manera amortiguar ese efecto de lo que faltó. Me acordé. Estoy cumpliendo 48, se ve que está muy bien. ¿Cuáles son las intervenciones? Ese entramado implica que tú no vas a estar solamente educando cuando a un niño le enseñas a hablar, sino que vas a estar estimulando y atendiendo. Entonces, la atención, estimulación y educación en niños en temprana edad es una red que está, lo que puede ser el educador o el docente, el fonoaudiólogo, el psicomotricista, el psicólogo, el acompañamiento a los padres para que desplieguen estímulos que sigan empujando este estímulo. Entonces, todas esas especialidades deberíamos poder, en cada uno de los niños, según cómo haya impactado este tiempo de resguardo, este tiempo en ausencia de estimulación, deberíamos poder evaluar cómo impactó y darle cabida a los diferentes especialistas para que puedan generar un andamiaje para el desarrollo más, o para que puedan desarrollar el mejor potencial que tenga cada uno de ellos. Más allá de que recién aclaraste que no es lo mismo educación inicial que primera infancia, que es un concepto más amplio, más abarcativo, que atraviesa distintos niveles de la educación formal, podríamos decir. Teniendo en cuenta que de todos modos el sistema educativo a quienes ingresan en él les permite, digamos, o permite seguir esas trayectorias e intervenir eventualmente con posibilidades mucho más claras, potencialmente más fuertes o que influyan más. ¿Cómo está nuestro sistema educativo para realizar esas intervenciones? ¿Está preparado? ¿Tiene herramientas como para poder intervenir en un contexto tan especial como el que se dio este año? En Uruguay hemos dado pasos enormes en referencia a la primera infancia, en referencia a conceptualizarla desde un lugar más formal y no tanto de esto de, bueno, alguien lo cuida y el niño más o menos va funcionando. Hemos mejorado mucho nuestros discursos en referencia al valor de la primera infancia, a la imagen de niño, que lo vemos ahora como un sujeto de derecho, con un gran potencial que le permite desplegar por él mismo una cantidad de aprendizajes, pero no estamos tan bien en lo que es el impacto de las acciones que desplegamos. Y además hay una gran fragmentación. Nuestro sistema educativo no es Ministerio de Educación y Cultura, primera infancia. El Ministerio de Educación y Cultura es ANEP, es INAU, es MIDES. Cada uno de estos espacios atiende desde algún lugar o de alguna manera a la primera infancia. Entonces, lo que sí creo que no estamos bien es en la articulación para que el foco esté puesto en el niño, no en las oficinas que ofrecen las diferentes intervenciones. Entonces, bueno, yo lo que ofrezco es esto. Entonces, la mamá con este niño tiene que ir a esta oficina para esta intervención, pero tiene que ir a esta otra para esta otra intervención y a veces no hay comunicación entre una y otra. Claro. Entonces, no estamos siendo eficaces justamente en las líneas de acción, en hacer coherencia entre las líneas de acción que tenemos, que son muchas, que hay muchas muy valiosas, pero que funcionan de manera fragmentada. Me quedé pensando, por más que está claro que no todo pasa por el sistema educativo o por ese jardín de infantes que después es la escuela y después llega al liceo, digamos, en eso que mencioné más temprano en la entrevista, la casi universalización de, por lo menos, del nivel inicial de la educación en Uruguay. El Consejo de Educación Inicial y Primaria en septiembre del año pasado informaba que la matrícula en educación inicial superaba las 91.000 inscripciones de niños y niñas y que faltaban 10.000 para el objetivo de universalizar. Uruguay ahí tiene una ventaja que puede permitir que estas intervenciones se realicen mejor en la medida en que mejoren algunas de las cosas que mencionabas en la respuesta anterior. Sí, claro. Yo creo que la cobertura esta que te mencioné al principio, que mejoró enormemente en los últimos años, habilitan a que tengamos bajo nuestra mirada a muchos niños del Uruguay. Nos falta todavía meter adentro del sistema otra cantidad de niños. Y nos falta todavía, creo yo, que los diferentes actores
no solamente el docente y no solamente la escuela, también entren en una comunidad más participativa de lo que es la responsabilidad de la educación de estos niños. Entonces hablo también de las familias. Claro. Por ejemplo, las familias ahora, por primera vez, muchas entendieron qué es lo que sucede dentro de un aula. Y las maestras me dicen, bueno, pero los padres no saben qué hacer. Le digo, ¿cuántas veces las maestras nos detuvimos a decirle a los padres qué es lo que hacemos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los estímulos que pretendemos? Entonces también nos falta que las escuelas dejen de ser espacios de pared cerrada y que otros actores que son intervinientes en el desarrollo integral de un niño y saludable empiecen también a tener una coparticipación y una corresponsabilidad mayor, porque justamente la educación no es solamente enseñar y aprender, no es solamente educar, sino que la educación es favorecer el desarrollo pleno de una persona, que nace ser humano pero que se convierte en persona a partir de todos los estímulos que a lo largo de su trayectoria educativa le vamos dando. Entonces, construir un ciudadano que pueda desplegar todo su potencial e integrarse de manera armónica a la sociedad que deseamos todos que sea en democracia y en paz. Entonces tenemos que cambiar la mirada acerca de qué es lo que estamos haciendo cuando desplegamos alguna acción educativa. ¿Estamos a favor del currículo y cumplir el currículum es suficiente? ¿Estamos a favor del sistema? Bueno, yo según el sistema esta es la intervención que le puedo dar. ¿O estamos a favor del niño? Estamos a favor de la construcción de un ciudadano. Ahí sí creo que la escuela del día después es donde tiene que marcar la diferencia. ¿Qué es lo que buscamos nosotros hoy con la educación? Muchas gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Gracias.